La cuestión no es cómo meditar ni qué sistema seguir, sino qué es la meditación. No convierta la meditación en un asunto complicado. En realidad, la meditación es muy sencilla, y por ser muy sencilla, es muy sutil. La mente perderá esa sutileza si se acerca a ella con todo tipo de ideas extravagantes y románticas. En un mundo saturado de promesas espirituales, donde la búsqueda de conexión con algo más profundo nos inunda con cientos de métodos de autodescubrimiento y donde la meditación, convertida en tendencia, se practica en masa, surge una pregunta crucial. ¿Estamos buscando en el lugar y del modo correctos? Mindfulness, mantras, visualización, yoga, técnicas ancestrales adaptadas al siglo XXI, prácticas positivas y eficaces con beneficios físicos y mentales demostrados, pero que, según Jiddu Krishnamurti, uno de los pensadores más revolucionarios del siglo XX, no son la llave a la auténtica transformación de conciencia. Olvida las posturas forzadas, la concentración y el control mental, porque la genuina meditación que propone Krishnamurti no tiene nombre. No es una técnica ni un método, sino una actitud de apertura total y observación liberada de una mente condicionada. Si logramos cruzar el umbral desafiante de nuestras propias creencias e ideales hacia la verdadera transformación, el mensaje de Krishnamurti nos espera al otro lado. Él está listo para hacernos partícipes de su visión radical de la meditación, en su esencia más pura y liberadora, la experimentación total e incondicionada del eterno presente. Krishnamurti nos da el acceso a una conciencia espontánea, inocente e imparcial, que fluye en la vida siempre aquí y siempre ahora. ¿Estás preparado tú para este viaje de transformación radical y descubrimiento? Comenzamos. La no meditación. Cualquier sistema de meditación no es meditación. Un sistema implica un método que se practica con el propósito de lograr algo al final. Si practicamos cualquier cosa una y otra vez, se vuelve algo mecánico. ¿Cómo puede estar libre para observar y aprender una mente mecánica que ha sido entrenada, deformada y torturada a fin de ajustarse al modelo de lo que llama meditación, esperando alcanzar una recompensa al final? Hay varias escuelas en la India y el Extremo Oriente donde enseñan métodos de meditación, lo cual es espantoso. Significa entrenar la mente de forma mecánica, y por tanto la mente deja de ser libre y no comprende el problema. Cuando utilizamos la palabra meditación, no nos referimos a algo que hay que practicar. No tenemos método alguno. Cuando hablamos de meditación, la mayoría de nosotros pensamos en aprender tan solo un truco para concentrarnos, pero la concentración no conduce a la dicha de la meditación. Lo que normalmente llaman meditación no es más que un proceso de entrenar la mente para concentrarse en un determinado objeto o idea. Se excluyen de ella el resto de pensamientos o imágenes, menos el que sea elegido deliberadamente, intentando dirigir la mente hacia esa única idea, imagen o palabra. Ahora bien, esto solo es la contracción del pensamiento, la limitación del pensamiento, y cuando otros pensamientos surgen durante este proceso de contracción, los descartan, los dejan de lado. Por tanto, la mente se vuelve cada vez más restringida, cada vez menos flexible, cada vez menos libre. ¿Por qué quieren concentrarse? Lo hacen porque piensan en un incentivo, en una recompensa que les espera como resultado de la concentración. Quieren convertirse en discípulos, encontrar al maestro,
desarrollarse espiritualmente y comprender la verdad. Así pues, su concentración destruye por completo el pensamiento y el sentimiento, porque consideran la meditación, la concentración, en términos de beneficio, de escapar de la confusión. La meditación nunca es el control del cuerpo. No existe una división real entre el organismo y la mente. El cerebro, el sistema nervioso y lo que llamamos mente son una sola cosa indivisible, y el acto natural de la meditación es el que genera el movimiento armónico del conjunto. Separar el cuerpo de la mente y controlar el cuerpo mediante decisiones intelectuales es dar origen a la contradicción, de la cual surgen varias formas de lucha, conflicto y resistencia. Todos aquellos que han practicado la meditación, la concentración durante años, han estado forzando la mente para que se ajustara a un determinado patrón, para que se adaptara a una determinada imagen o idea, a amoldarse a una idiosincrasia o un prejuicio determinado. Pero todas las creencias, todos los ideales, todas las idiosincrasias dependen de sus gustos y aversiones personales. Su autodisciplina, su llamada meditación, es un mero proceso por el cual intentan obtener algo a cambio. Y esta seguridad de recibir algo a cambio, esta búsqueda de una compensación, también tiene mucha importancia para los muchos seguidores de las iglesias y sociedades religiosas. Estas instituciones prometen un premio, una recompensa a los fieles adeptos a su disciplina. Donde hay control, no hay la meditación del corazón. Cuando están buscando con la intención de ganar, de ser recompensados, han dejado de buscar. Los meditadores profesionales nos dicen que el control es necesario. Ahora bien, el control implica no solo al controlador, sino la cosa controlada. Si observamos la mente, vemos que el pensamiento divaga sin rumbo y uno intenta retenerlo, para luego volver a divagar de nuevo y volverlo a retener. Así este juego sigue constantemente. Finalmente, al cabo de 10 años o el tiempo que sea, podemos llegar a tener un control tan completo que la mente deje de divagar, que no tenga ningún pensamiento, y entonces podemos decir que hemos alcanzado el más extraordinario de los estados. Pero en realidad es todo lo contrario. No hemos alcanzado nada, porque el control implica resistencia. El proceso mecánico de cualquier sistema genera insensibilidad, represión, resistencia contra lo que uno realmente es, imponiéndose algo que cree debería ser, con lo cual hay conflicto y lucha. Quiere controlar, quiere reprimir, disciplinarse, forzarse a estar sentado en silencio, quiere respirar correctamente, quiere hacer todas esas cosas fantásticas, con la esperanza de llegar al final a algo de lo cual no sabe absolutamente nada. De manera que un hombre sabio rechaza todos los sistemas, toda idea, todo concepto, porque no conducen a ninguna parte. La meditación no es una búsqueda, no consiste en buscar, en probar o en inspeccionar. Es una explosión y un descubrimiento. No es domesticar el cerebro para que se amolde, ni es un autoanálisis introspectivo. Por supuesto, tampoco es el entrenamiento en la concentración que incluye preferencias y rechazos. Es algo que llega con naturalidad cuando todas las aseveraciones positivas o negativas, así como todos los logros, han sido comprendidos y dejados atrás fácilmente. La meditación es el vacío total del cerebro. Lo importante es el vacío, no lo que hay en el vacío. La comprensión únicamente es posible desde el vacío. Toda virtud surge del vacío, y es desde ese vacío desde donde llega el amor. De lo contrario, no es amor. Los cimientos de la rectitud están en este vacío.
El vacío es el final y el principio de todas las cosas. La meditación no es una autohipnosis basada en las palabras, en el pensamiento, en la repetición o en una imagen. Toda imaginación de cualquier clase debe dejarse de lado porque conduce al engaño. Lo importante es la comprensión de los hechos y no las teorías, no la búsqueda de conclusiones, ni el ajustarse a ellas, ni el ambicionar visiones. Todo eso debe ser descartado. La meditación es comprender estos hechos e ir más allá de ellos. El principio de la meditación es el conocimiento propio. De otro modo, lo que se llama comúnmente meditación conduce a todas las formas de inmadurez y tonterías. La meditación no es algo diferente de la vida cotidiana. No es retirarse a un rincón de una habitación para meditar durante 10 minutos, para luego salir y seguir siendo un carnicero, tanto metafóricamente como de hecho. Nunca deberían meditar en público, con otra persona o en un grupo. Deberían meditar solamente en soledad, en la quietud de la noche o temprano, en la placidez de la mañana. Cuando se medita en soledad, ha de ser en soledad. Hay que estar completamente a solas, sin seguir ningún sistema ni método, sin repetir palabras, sin perseguir o dar forma a un pensamiento según un deseo propio. La verdadera meditación. La meditación es realmente muy simple. Nosotros la complicamos. Tejemos una red de ideas en torno a ella, de lo que es y lo que no es, pero no es ninguna de estas cosas. La meditación emerge de manera natural, con extraordinaria facilidad, cuando se camina sobre la arena, se mira por la ventana, o se ven esas maravillosas colinas quemadas por el sol del último verano. La meditación es ver la inutilidad del pensamiento y la limitación del intelecto. El intelecto y el pensamiento son necesarios en la actividad de todo lo mecánico, pero el intelecto es una percepción parcial del todo, y la meditación verdadera es ver el todo. Camine sin rumbo fijo por la orilla del mar y deje que esta cualidad meditativa le envuelva. Si eso sucede, no trate de apresarla, porque lo que capture solo será el recuerdo de lo que fue, y lo que fue es la muerte de lo que es. O cuando vague por los montes, deje que todo le hable de la belleza y el dolor de la vida, de un modo que uno despierte a su propio dolor y a la terminación del dolor. La meditación es una de las artes más grandes de la vida, quizás la más grande, y no es posible aprenderla de nadie. En eso consiste su belleza. No tiene técnica y por tanto tampoco autoridad. Cuando uno aprende a conocerse, a verse a sí mismo, observa su forma de caminar, de comer, de hablar, la murmuración, el odio, los celos. Si se da cuenta de todo eso que sucede dentro de uno sin elección alguna, eso forma parte de la meditación. Así pues, la meditación puede darse mientras uno viaja en autobús, cuando camina por los bosques repletos de luces y sombras, cuando escucha el canto de los pájaros o mira el rostro de su esposa o el de su hijo. La meditación es esa atención en la cual uno se da cuenta sin elección del movimiento de todas las cosas, el graznar de los cuervos, el zumbido de la sierra eléctrica al cortar la madera, el temblor de las hojas, la llamada de un niño, los sentimientos, los motivos, los pensamientos que se persiguen unos a otros con gran insistencia. Es darse cuenta de la totalidad de la conciencia. La meditación significa ser consciente,
darse cuenta de lo que uno está haciendo, de lo que está pensando, de lo que está sintiendo, darse cuenta sin opción alguna, observar y aprender. La meditación es comprender el placer y el deseo, es comprender sin reprimir, sin la verbalización o racionalización intelectual, es comprender el proceso completo de la conciencia en la cual vivimos diariamente con toda su confusión y su sufrimiento. Eso es meditación. No hay otra meditación que la meditación de la vida diaria. ¿Cómo actuamos, pensamos o sentimos? Desde esta comprensión surge el silencio. Meditar significa ser consciente del propio condicionamiento, cómo ha sido condicionado por la sociedad en la que vive, en la que se ha educado, por la propaganda religiosa. Ser consciente sin elección alguna, sin distorsión, sin desear ser diferente. De ese darse cuenta surge la verdadera atención, la capacidad de estar completamente atento. Entonces hay libertad para ver las cosas como realmente son. Sin distorsión, la mente se vuelve tan lúcida, clara y sensible que permanece en completo silencio. Uno puede seguir hablando de esa cualidad, pero no tiene ningún sentido a menos que sea un hecho. En la meditación no hay registro psicológico, excepto el registro de los hechos prácticos de la vida, como ir a la oficina, trabajar en una fábrica, etc. Nada más. De ahí surge un silencio total, porque el pensamiento ha llegado a su fin, excepto para funcionar cuando es absolutamente imprescindible. El tiempo ha cesado y hay un movimiento por completo diferente, un movimiento en silencio. En la llama de la meditación el pensamiento cesa y con él también cesa el sentimiento, porque ninguno de ellos es amor. El amor surge desde el vacío. En la meditación no debe haber ninguna medida. La meditación de la que hablamos no debe ser una meditación consciente, con posturas deliberadamente seleccionadas. Esta meditación debe ser totalmente inconsciente, sin saber que uno está meditando. Si uno medita deliberadamente, esa es otra forma de deseo, como cualquier otra expresión de deseo. La meditación es un movimiento sin motivo alguno, sin palabras, sin la actividad del pensamiento. Debe ser algo que no se decida deliberadamente. Solo entonces la meditación es un movimiento en el infinito, inmensurable para el hombre, sin una meta, sin un final ni un principio. Y eso genera una sorprendente acción en la vida diaria, porque entonces la vida es una y así se vuelve sagrada. El principio de la meditación es el conocimiento propio. De otro modo, lo que se llama comúnmente meditación conduce a todas las formas de inmadurez y tonterías. La meditación no puede darse a menos que cese toda demanda de experiencias, a menos que comprendamos la confusión en la que vivimos y el desorden de nuestra propia vida. Del darnos cuenta de ese desorden surge el orden, un orden que no es un proyecto establecido. Cuando uno hace todo eso, que en sí mismo es meditación, entonces podemos preguntar no solamente qué es la meditación, sino también lo que no es meditación, porque en la negación de lo que es falso está la verdad. Aprender las formas del pensamiento y sus actividades es disipar la actividad egocéntrica. Esto es la base de la meditación. Sin comprenderlo de manera profunda y radical, la meditación se vuelve meramente un juego para tontos, con sus pequeñas visiones absurdas.
sus experiencias fantasiosas y el daño que ocasiona el poder. Esta base implica darse cuenta, observar lo que es sin elección, para ver sin prejuicio, sin control, sin decisión alguna, lo que está sucediendo realmente, tanto en lo externo como en lo interno. Esta atención es acción que en sí misma no es algo separado, porque la vida es acción. La meditación es una de las cosas más serias. Mediten todo el día, en la oficina, estando con la familia, cuando dicen a alguien te amo, cuando cuidan a sus hijos, cuando los educan para que sean soldados, para que sean nacionalistas, para que rindan culto a la bandera, cuando los educan para que caigan en la trampa del mundo moderno. Observar todo esto, darse cuenta de que uno forma parte de esto, eso es meditación.